Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brandon Ulises Betanzos Chávez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Me encuentro estudiando la carrera de medicina en el 9º semestre. Me encuentro en el módulo de atención integral del adulto 1, a cargo de la docente, la doctora Angélica Irene Mandujano Sánchez. Y el día de hoy les voy a exponer un tema de dermatología, el cual es el eritema multiforme. Para empezar, el eritema multiforme fue descrito desde 1866 por Ferdinand Ritter Ebra con el nombre de eritema exudativo multiforme. Tiene otras formas de llamarlo, puede ser eritema polimorfo menor de Ebra, puede ser también, como lo mencionó este dermatólogo, el eritema exudativo multiforme. Tenemos definiciones, la cual, por ejemplo, es que es una dermatosis aguda mucocutánea autolimitada e inmunopatológica, que se va a acompañar de distintos síntomas o de distintos signos. Es una reacción clínica e histológicamente bastante característica, de aparición brusca y curso autolimitado, con sintomatología cutáneo-mucosa de morfología variada, localización simétrica y tendencia a las recidivas. También vamos a tener que estas lesiones cutáneas, que van a ser bastante características, que vamos a tener, ahora sí que en parte a esto, gran parte del diagnóstico se va a basar en saber reconocer este tipo de lesiones para poder definir que estamos hablando de un eritema multiforme, ¿va? Estas lesiones van a ser acrales, centrípetas, simétricas y polimorfas, y van a estar constituidas por eritema, pápulas, vesículas, ampollas y placas urticariales que involucionan en 2 a 4 semanas. Es posible que haya recurrencias, puede ser de distintos orígenes, y es aquí también otra gran parte importante donde tenemos que prestar bastante atención, ya que en base a estos factores que te van a predisponer este origen, van a indicarte el procedimiento a seguir, qué es lo que tienes que hacer, detener medicamentos, dar medicamentos. En esto se basa la mayor parte del tratamiento y la evolución de esta enfermedad. Podemos tener, ahora sí que puede ser de un origen infeccioso, en especial el viral, o puede depender de fármacos o de neoplasias o de otras muchas causas más. En tanto a la epidemiología, este va a ser común en la consulta dermatológica. Se va a calcular entre 1 a 6 casos por millón de habitantes y constituye el 4.47 de las dermatosis medicamentosas. Aparece a cualquier edad y predomina en varones en proporción de 3 a 1. O sea, aquí no hay distinción de edad, pero sí va a haber edades que son más propensas. Estas son de la segunda y la cuarta década de vida. 20% de los afectados están en la niñez o la adolescencia, y todos los demás están en estas etapas. También van a haber factores infecciosos más frecuentes en ciertas etapas. Por ejemplo, en los niños y adultos vamos a encontrar el virus del herpes simple, el Mycoplasma pneumoniae. En adultos mayores vamos a encontrar, como hablamos hace unos momentos, ahora sí que por reacción medicamentosa. Bueno, en fin. En tanto a la etiopatogenia, debemos saber que es un síndrome de hipersensibilidad tardía por factores múltiples. Estos factores, como mencionaba, que son importantísimos, que les debemos de prestar bastante atención, van a ser, puede ser por infecciones virales,
como por ejemplo por herpes, puede ser por hepatitis B, por hepatitis C, por infecciones bacterianas, como la lepra, el micoplasma, neumonía, las infecciones micóticas, que puede ser por candidiasis vulvovaginal o parasitarias. Pero también hay otros factores, no es nada más por infecciones, hay más factores por ejemplo, las colagenopatías y vasculitis. Tenemos las neoplasias, factores físicos, desde una quemadura solar, estar expuesto al sol. Tenemos las alteraciones endocrinas. Bueno, puede llegar hasta por una menstruación. Dermatitis por contacto o reacciones medicamentosas, como bien decíamos, y también puede ser idiopático. Entonces, esta parte compleja de estos factores múltiples a los cuales les debemos de prestar bastante atención, es porque de esto se basa prácticamente este eritema múltiple y su buen pronóstico, ¿no? Se considera que el eritema multiforme es una reacción de base inmunológica de carácter citotóxico dirigida contra los queratinocitos. Los brotes pueden estar precipitados por varios factores, como mencionábamos, y la mayor parte son de índole infecciosa o medicamentosa, como hemos venido mencionando. La patogenia es controvertida. Algunos autores nos citan fenómenos inmunológicos mediados por la hipersensibilidad tipo 3 de los complejos inmunes. En tanto a la patogenia, van a intervenir inmunocomplejos circulantes que se localizan en las paredes vasculares. Y estos se van a relacionar con la fijación del complemento. También se ha especulado acerca de la participación de las concentraciones sanguíneas aumentadas de cininas proinflamatorias. Pero bueno, también vamos a ver, como les mencioné hace rato, que en ciertas etapas de la vida, por ejemplo, en tanto los ancianos, predominan las reacciones por medicamentos y las neoplasias debido a que conforme avanza la edad, avanzan los problemas, dicen por ahí, pero más que eso, conforme avanza la edad, se van presentando más enfermedades, más consumo de medicinas para tratarlas y algunas nos pueden provocar algunas reacciones. Tenemos los principales fármacos causales que van a ser las sulfamidas, la penicilina, tiazidas, fenitoína, la carbamazepina, paroxetina y las pirazolonas. Más adelante voy a hablar de más medicamentos. Un cuadrito que es un poco más extenso, pero bueno, estas son las principales. La enfermedad va a aparecer en 1 a 3 semanas después de la administración de un medicamento, cuando se trata de estos que son medicamentos. Y se ha observado, o también, que es raro, pero también se ha observado, un caso de eritema multiforme simultáneo con un eritema nudoso, que este es otro tipo de eritema, causado por una inyección de lidocaína. Bueno, tenemos un cuadrito aquí de los factores precipitantes del eritema multiforme. Tenemos en tanto los infecciosos, el virus del herpes simple, el 1 y el virus del herpes simple 2. Tenemos al Mycoplasma pneumoniae, tenemos al Histoplasma capsulatum, al Parapoxvirus. Y en fármacos, como les mencioné hace unos momentos, tenemos a las sulfamidas, los anticonvulsivantes, antibióticos y los AINES. Aquí tenemos un cuadrito que es más específico de las causas infecciosas del eritema multiforme. En las infecciones virales vamos a tener el SIDA, adenovirus, virus Coxsackie, el virus de Epstein-Barr, la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, el herpes simple 1 y el herpes simple 2, el herpes zóster, la influenza tipo A, los linfogranulomas inguinales, el linfogranuloma venéreo, la parotiditis, la poliomielitis,
la citacosis, la rickettsia, la bacina, la viruela. Y en tanto a las infecciones bacterianas, tenemos al estreptococo betemolítico, a la brucelosis, a la difteria, micobacteria, micoplasma pneumoniae, a la tularemia y a la fiebre tifoidea. En las infecciones fúngicas tenemos a los coccidioidomicosis, a los dermatofitosis, histoplasmosis y infecciones por protozoos. Tenemos la malaria y la tricomoniasis. Tenemos un cuadrito aquí también de las causas farmacológicas del eritema multiforme, que puede ser por ahora sí que va a sonar tedioso, pero el alopurinol, aminopenicilinas, antipirina, arsénico, barbitúricos, bromuros, busulfán, butazona, carbamazepina, cefalosporinas, cotrimazol, clorpropamida, ciclofosfamida, diclofenaco, digitálicos, etambutol, fembufen, fluoquinolon, furadantoína, sales de oro, hidralazina, hidantoínas, ibuprofeno, ioduros, ketoprofeno, mercuriales, naproxeno, mostaza nitrogenada, oxicam, penicilina, piroxicam, fenobarbital, fenolftaleína, fenolbutazona, fenitoína, rifampicina, salicilatos, sulindac, sulfadiazina, sulfadoxina, sulfasalacina, tenoxicam, tiabendazol, trimetadiona, tolbutamida y la vancomicina, que es bastante extensa esta lista de fármacos. En tanto al cuadro clínico, que va a ser bastante característico, primero que nada tenemos que empezar de manera repentina con pródromos como fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general, dependiendo en qué clasificación se encuentre, que ahorita vamos a hablar de eso. Las lesiones cutáneas van a ser simétricas, acrales y centrípedas y van a predominar en distintas partes del cuerpo como el tronco, la cara, los codos, las palmas, las rodillas, las plantas, los pies y el dorso de las manos. Va a haber eritema, pápulas, vesículas, ampollas y lesiones urticariales, como habíamos mencionado en un principio. Y se van a agrupar en placas con diferente tamaño y forma, pero pues siempre va a ser característica esta por ejemplo aquí la lesión que tengo en esta imagen, que son las lesiones clásicas, que es el herpes iris de Bateman o la lesión en Diana, que esta es la más característica. O sea, ahora sí que quieres conocer el tema multiforme, pues hablemos de una lesión en Diana. Va a comenzar como una mancha eritematosa circular que va a evolucionar con rapidez hacia una pápula y luego se va a transformar en una ampolla central que finalmente se deprime por una zona de necrosis. A veces vamos a encontrar pápulas elevadas y edematosas, por ejemplo, en la imagen inferior izquierda, en la palma de la mano, podemos ver que estas están elevadas y edematosas, al igual que en esta imagen anterior que se encuentra en el rostro de este paciente. Bueno, vamos a clasificarlos según la intensidad de la reacción y vamos a tener dos formas diferentes. Es importante entender estas dos formas porque van a ser va a ser bastante drástico el cambio. En la forma menor, a esta van a corresponder el 80% de los casos. Casi siempre va a estar relacionada o desencadenada por el virus del herpes simple y con una máxima incidencia entre la segunda y la cuarta década de edad. La forma mayor
La mayoría de las veces va a ser desencadenada por fármacos o por una infección por Mycoplasma pneumoniae que afecta a individuos de todas las edades. Si bien los casos más graves se van a observar en niños y jóvenes adultos. Hablando más específico, hablemos de la forma menor, que esta es más leve, ahora sí que hago referencia a su nombre, la forma menor es leve, es moderada, sin tanto problema. Va a consistir en una erupción bilateral y simétrica que se desarrolla de una forma abrupta en 24 a 72 horas. La mayor parte de las veces con mínimos pródromos o sin ellos. Aquí sí no va a haber que tanto malestar general, que fiebre, sino que se van a presentar estas lesiones y así como se presentan, pues van a desaparecer. Se van a distribuir las lesiones por la cara, por las zonas sacras de la superficie, de la extensión de las extremidades. Y con menor frecuencia pueden afectarse otras zonas del tegumento cutáneo, pero no hay que descartarlo, sí se pueden presentar. Las lesiones iniciales consisten en máculas con una zona central de color rojo mate, rodeadas de un halo eritematoso intenso, que evolucionan a la típica morfología que es característica de la enfermedad, que se trata de las denominadas lesiones en diana, que son redondeadas, menores de 3 centímetros, de bordes bien definidos y con 3 zonas diferenciadas, que podemos ver aquí en esta imagen, que van a tratarse de 2 anillos concéntricos de distinta tonalidad eritematosa, que van a rodear una zona central ampollar o costrosa. La afección de las mucosas es poco frecuente y limitada a los labios y la mucosa oral, con escasas y pequeñas erosiones. Aquí no hay tanta afección del estado general, como les decía, que tanto malestar, ni alteraciones analíticas importantes. Estas lesiones permanecen estables durante 1 a 2 semanas y luego desaparecen, casi siempre sin dejar residuo alguno o con una ligera hiperpigmentación. La sintomatología subjetiva es escasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de aquí? Por ejemplo, nos vamos a la parte de la forma de la lesión y que la podemos ver en esta imagen en la segunda lesión que se encuentra de izquierda a derecha, que se observan los 2 anillos de diferente tono y se encuentra el centro, la zona central ampollar, y se ve bastante claro, ¿no? Esta va a ser una manera de poder diagnosticar y poder dar un buen seguimiento a la enfermedad. Tenemos también la forma mayor, que esta es ahora sí que la más severa. En más de la mitad de los pacientes, el brote de lesiones va procedido de un periodo prodrómico de 1 a 14 días de duración, con una sintomatología variada. Puede ir desde una fiebre, artralgias, mialgias, tos, cefalea, malestar general, entre muchos otros. Hasta pudiera decirse que se asemeja a los síntomas respiratorios, se asemeja a un resfriado, ahora sí que se asemeja a síntomas intensos, en los cuales la fiebre va a estar la mayoría de veces bien presente. Esta forma va a estar caracterizada además por las lesiones cutáneas estas semejantes a la forma menor, que es lo que tienen en común, pero en esta va a haber mayor intensidad, ya que hay una importante afectación de las mucosas. Aquí la presencia de síntomas generales nos va a abrir nosotros la facilidad de poder identificar rápido qué es lo que estamos tratando, qué es lo que tenemos enfrente. Y síntomas generales, como comentaba, como la fiebre, como las artralgias, como la tos, como una cefalea, un malestar general. Y va a haber una escasa tendencia a las recurrencias.
En tanto, aquí podemos observar, por ejemplo, prestemos atención a la boca de este paciente, cómo se encuentran estas lesiones en los labios y las lesiones que se encuentran en el resto del rostro que se alcanza a ver. En tanto a la afectación de las mucosas, esta va a ser constante y grave. La mucosa oral y la semimucosa labial son las que se alteran con mayor frecuencia, como vimos en la imagen pasada, seguidas de la conjuntiva vulvar y la mucosa anogenital. Aquí ya cambia, ahora sí cambian los lugares que se van a ver afectados. Suele iniciarse con un eritema y edema de la mucosa oral y los labios, seguidos del brote de ampollas que se rompen, dejando erosiones sangrantes, dolorosas y cubiertas de pseudomembranas grisáceas. Los labios aparecen cubiertos de costras hemorrágicas, como podemos ver en esta imagen, recapitulando, aquí se ven estas costras en los labios. La alteración de la conjuntiva se va a manifestar por una conjuntivitis catarral o purulenta. Esto en los ojos se nos van a cerrar. Y en ocasiones se va a dar una formación de ampollas. No es rara la presencia de úlceras corneales y el posterior desarrollo de una uveitis anterior y panoftalmitis, por ejemplo. En el área genital se va a dar lugar a una inflamación dolorosa, bullosa erosiva o erosiva y purulenta, que en los casos graves puede ocasionar una retención urinaria o una fimosis. El cuadro cutáneo mucoso va acompañado de fiebre, astenia y en ocasiones de síntomas respiratorios, como comentaba, semejantes a los de una neumonía típica. Más infrecuentemente vamos a tener afectaciones renales, gastrointestinales y de otros órganos. Este dato, ¿por qué nos sirve? Porque a la hora que hagamos un diagnóstico diferencial, vamos a poder ahora sí que tomar estos datos, darles la importancia y tomarlos en cuenta. Este cuadro clínico va acompañado con frecuencia, como les comentaba, de fiebre, de una elevación de la velocidad de sedimentación globular, una leucocitosis, anemia, hipoproteinemia, alteraciones electrolíticas. Así también, sin un tratamiento, se autolimita a unas 3 a 6 semanas más o menos. Las lesiones cutáneas se curan sin cicatriz, pero el problema viene con las lesiones de las mucosas, que es donde se va a ver ahora sí que la mayor parte de los problemas y donde debemos de prestar más atención va a ser a las oculares, a las lesiones oculares. Pueden dejar secuelas en forma de sinequias, triquiasis, opacidades corneales e incluso ceguera. Cimblefarón también, pero pues este va a tener una mortalidad baja. Cuando es originada por medicamentos, la evolución es más breve. Se ha señalado que el eritema multiforme relacionado con un herpes va a predominar en las extremidades, por ejemplo, para poder diferenciar en un 89%. Y si hay lesiones en diana o pápulas, en la forma relacionada con fármacos, las lesiones son difusas, centrípetas, más extensas y purpúricas. Y más adelante vamos a ver un caso clínico donde vamos a poder ver más marcado esto, poder identificarlo. Y se observa una variedad fotosensible que se va a presentar en partes expuestas a la luz que se relaciona con medicamentos. Se han identificado 3 subgrupos, el clásico, el recurrente y el persistente. Llegan a relacionarse con una infección viral, en especial por el virus del herpes simple, en un 70%. Pueden haber muchas recaídas o ser casi constante. En general no hay afección de mucosas.
Eh, en 25 a 60% va a afectar a las mucosas conjuntivales, orales y genitales, como hemos mencionado, y va a existir el eritema, el edema, la ulceración y las pseudomembranas. Tenemos aquí adelante unas imágenes que nos dejan más clara toda esta parte de las lesiones de las mucosas. Por ejemplo, aquí podemos ver la mucosa oral dañada. Y también podemos ver estas lesiones en diana, pero hemorrágicas, que son diferentes, pero no dejan de tener esa forma en diana que es tan característica del eritema multiforme. Y bueno, vamos a hablar de los tipos clínicos del eritema multiforme en este cuadrito, que es una especie de resumen. Tenemos primero las características, la causa, distribución, fototropismo, datos clínicos, presencia de ampollas, fenómeno de Kepner, síntomas, duración, frecuencia de brotes, necrosis de queratinocitos, neutrófilos y cariorexis, hipocomplementemia, inmunocomplejos circulantes. Y tenemos los tres tipos que mencioné hace unos momentos, que son el clásico, que es no medicamentoso, el recurrente y el persistente. En la causa del clásico vamos a tener al virus del herpes simple y al micoplasma. En el recurrente vamos a tener al virus del herpes simple frecuente. Y en el persistente vamos a tener al virus del Epstein-Barr, otros virus o puede tener otras causas. En tanto a la distribución, va a ser en el clásico simétrica, acral y en las mucosas. En el recurrente va a ser simétrica, acral y mucosas. Y en el persistente va a ser diseminada. En tanto el fototropismo, en el clásico tenemos que es esporádico, en el recurrente es frecuente y en el persistente está ausente. En tanto a los datos clínicos vamos a encontrar en el clásico pápulas, lesiones en diana, en el recurrente vamos a encontrar lo mismo. Y en el persistente, aquí va a haber un cambio, van a haber pápulas, pero van a haber lesiones necróticas. En tanto a la presencia de ampollas, va a ser posible en el clásico y en el recurrente, y van a estar ausentes en el persistente. En tanto el fenómeno de Kepner, que es de personas con ciertas enfermedades como la psoriasis o el vitiligo, que pueden manifestar lesiones propias de esta enfermedad en otras lesiones o traumatismos que se produzcan sobre la piel sana, pues. Entonces aquí vamos a ver este fenómeno va a estar ausente en el clásico, frecuente en el recurrente y ausente en el persistente. En tanto a síntomas, el clásico va a estar ausente o leves, igual que en el recurrente, y graves en el persistente. En tanto a la duración, es de 1 a 3 semanas en el clásico, 2 semanas en el recurrente y persistente en el persistente, valga la redundancia. En tanto a la frecuencia de brotes, tenemos los esporádicos en el clásico, múltiples en el recurrente y ininterrumpidos en el persistente. Tenemos también en tanto a necrosis de queratinocitos, tenemos fases focales en el clásico, acentuada en el recurrente y ocasionada en el persistente. En neutrófilos y cariorexis van a ser raros en el clásico y raros también en el recurrente y van a ser comunes en el persistente. En la hipocomplementemia va a ser muy rara en el clásico, muy rara también en el recurrente y va a ser común en el persistente. En tanto a los inmunocomplejos circulantes van a ser muy raros en el clásico y van a ser muy raros también en el recurrente y van a ser comunes en el persistente. Avanzando a los datos histopatológicos, tenemos que la epidermis va a mostrar una necrosis
puede haber degeneración vacular de las células de la capa basal y en la dermis papilar. Va a existir un edema e infiltrados linfohistocíticos perivasculares con neutrófilos y eosinófilos. Si hay ampollas, van a ser subepidérmicas, dado que las alteraciones pueden variar desde edema y alteración mínima de la dermis hasta necrosis epidérmica. Para algunos, las variedades histológicas dependen del sitio y tiempo de evolución, aunque las necrosis parecen más intensas en casos originados por fármacos. Pareciera que son más intensas, ¿no? Pero también vamos a encontrar los linfocitos de manera general van a ser los CD4 y si al caso hay alguna expresión de un CD25. La microscopia electrónica corrobora un edema intracelular de células epiteliales y una vacuolización con pérdida de desmosomas y orgánulos citoplasmáticos. Nos vamos a la parte de, ya siguiendo con esto, a la parte del diagnóstico. En el diagnóstico, pues como hablamos hace rato, principalmente va a ser clínico. Tenemos que tener bien presente todo lo que ya vimos, todos los factores que te predisponen. Tienes que ahora sí que hacer una buena historia clínica, hacer las preguntas correctas y irnos a la parte de ver estas lesiones, analizarlas, checarlas, ver la forma. Más adelante vamos a ver un diagnóstico diferencial en el cual van a poder apreciar con cuáles se puede confundir, por qué se puede confundir. En tanto a esto, son datos importantes para el diagnóstico de las alteraciones concéntricas en la morfología o el color de las lesiones, para poder identificar, ¿no?, este tipo de lesiones, cómo son, ahora sí que su distribución acral, bilateral y simétrica, y la extensión centrípeta. En caso de una duda de que de plano no logras diferenciar, no estás seguro, se debe confirmar mediante una biopsia. En tanto los datos de laboratorio, vamos a encontrar una leucocitosis y sedimentación eritrocítica acelerada. Puede haber un aumento de una proteína C reactiva y resultados anormales en las pruebas hepáticas. También en tanto a la inmunofluorescencia directa revelan depósitos de fibrina y C3 en la unión dermoepidérmica y de C3 e inmunoglobulina M alrededor de los vasos. Y bueno, vámonos al diagnóstico diferencial, que era el que les hablaba. Lo vamos a ver con unas imágenes aquí bastante, ahora sí que bastante descriptivas. Primero que nada, en la imagen 1 tenemos una urticaria. Aquí las lesiones van a ser ronchas o babones y se ve totalmente diferente. No hay manera de ahora sí que si uno es bastante fijado, es bastante atento, uno puede denotar muy rápido qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí van a ver elevaciones mal definidas de tamaño, forma y número variable. Tienen un aspecto de piel de naranja y pueden durar minutos u horas y conllevan un intenso prurito. En el eritema anular centrífugo tenemos una dermatosis eritematosa de evolución crónica lenta, caracterizada por lesiones anulares con bordes infiltrados y un collarete interno de escamas. Aquí ya podemos denotar una diferencia, ¿no? En la imagen 3 tenemos un pemphigoide, que es una enfermedad inflamatoria autoinmunitaria, caracterizada por ampollas grandes y tensas y por lesiones urticariales. En la imagen 4, que tenemos una dermatitis herpetiforme, esta es una dermatosis autoinmune con predisposición genética. Aquí ahora sí que en la historia clínica, haciendo las preguntas correctas, puedes avanzar en tu diagnóstico. Es crónica por brotes eruptivos, polimorfa
que predominan en las superficies de extensión y suelen ser simétricas. Se va a caracterizar por placas eritematosas con papulovesículas, costras hemáticas que se acompañan de dolor y prurito, perdón. Y pues veamos las imágenes que son bastante descriptivas. Se puede apreciar la diferencia. Si nos regresáramos a denotar estas imágenes que mostré hace rato, se ve clara la diferencia entre estas lesiones de las mucosas, estas lesiones que se ven aquí hemorrágicas, esta lesión que se ve aquí en la mucosa oral, esta lesión que se encuentra aquí en una extremidad y que son bastante características, que se puede ver la diferencia a comparación de estas. Por ejemplo, aquí tenemos las aftas, que es una enfermedad ulcerosa de las más comunes de la mucosa oral. Se caracteriza por úlceras redondeadas u ovales, dolorosas, que pueden estar cubiertas de pseudomembranas y rodeadas de eritema. Si nos regresáramos y mostráramos, por ejemplo, este daño, pero aquí podemos encontrar más. Aquí podemos encontrar afectaciones en los labios, la diferencia que hay entre estas úlceras. Y si regresamos aquí a las aftas, hay que tener cuidado, nada más, y se puede hacer el diagnóstico diferencial. En la imagen 6 tenemos dos imágenes de herpes simple. Este puede ser causado por herpes 1 y 2. Y van a ser grupos de vesículas que se asientan en una base eritematosa. Y por último, en la imagen 7 tenemos una enfermedad de Behçet, que esta es bastante drástica, bastante fuerte. Y esta la vamos a relacionar por las lesiones en las mucosas. Por eso se puede llegar a confundir. Pero regresando, recapitulando y tomando en cuenta todo lo que hemos visto, hasta el momento podemos hacer un buen diagnóstico. Aquí se va a caracterizar, bueno, y esto va a ser una dermatosis inflamatoria crónica, neutrofílica, sistémica, autoinmunitaria de origen desconocido. Va a estar caracterizada por úlceras, aftas orales, aquí ya incluimos también de estas otras, aquí las aftas, y van a haber lesiones genitales, así como afectaciones oculares, que es aquí donde recaemos a estas lesiones que se encuentran también en el eritema multiforme. Vamos a encontrar también afectaciones cutáneas, articulares, y aquí es donde se ve la diferencia, que van a haber afectaciones gastrointestinales, cardíacas y neurológicas, que son muy leves y que casi no se encuentran en el eritema multiforme. Entonces, regresando, ¿qué es lo que tenemos que tomar bastante en cuenta? El tipo de lesión, que lo podemos ver aquí claramente, cómo se ve específicamente, qué es lo que estamos. El eritema multiforme es bastante claro con sus lesiones en diana. Estas imágenes que son bastante claras. Y cómo se empieza a originar, ¿no? Cuáles son los factores que la van a predisponer, y que los cuales nos pueden, aquí están los factores precipitantes, hacemos buenos estudios, checamos bien cómo vamos a trabajar, y más que nada pues hacemos las preguntas correctas ahora sí que en la visita médica, y llenamos una buena historia clínica para así poder estar seguros de que estamos siendo asertivos. Nos vamos al tratamiento. En el tratamiento, en los ambos cuadros son autolimitados, por lo que es importante identificar la causa, como les comento, y tratarla. Ya sea si se trata de una infección, si se trata de una reacción, si se trata de algún factor en el cual haya que detener, el cual haya que tratar, perdón, o suprimirla, en dado caso que sea por fármacos.
En la forma menor, el tratamiento sintomático es con corticoides tópicos. Va a ser suficiente en la mayoría de los casos. En la forma mayor, además, aquí va a ser prioritario el tratamiento sintomático y de soporte, que como hablábamos, aquí van a haber artralgias, aquí van a haber mialgias, aquí van a haber fiebre, aquí va a haber malestar general, un cuadro clínico similar a uno respiratorio, de una neumonía. Aquí hay que tratar eso, porque no puedes mandar a tu paciente con una fiebre, pues. Este, también aquí va a haber una especial atención a los cuidados de las lesiones de las mucosas, principalmente a los oculares, porque como bien decíamos, en caso severo puede llevarte hasta una ceguera. Para lo que vamos a requerir la colaboración de un oftalmólogo con objeto de evitar estas secuelas que mencionamos antes. En casos recurrentes debidos al virus del herpes simple, el tratamiento preventivo va a consistir ahora sí que en aciclovir de 400 miligramos 2 veces al día durante 5 días al inicio del herpes. Si en dado caso no llegara a evitarse la presentación de este eritema multiforme, que de plano sí no se pudo tener, se tendría que administrar este aciclovir durante 6 meses. Otras opciones de tratamiento diferentes aquí al aciclovir puede ser el valaciclovir, dando 500 miligramos 3 veces al día, o dando famciclovir 250 miligramos 3 veces al día. En tanto también se puede dar otro tipo de medicamentos como la acitioprina 100 miligramos al día. También se usa el levamisol, colchicina, hidroxicloroquina, micofenolato de mofetilo, metotrexato, ciclosporina, sulfasalacina o una pentoxifilina. Entonces, si bien mencionando aquí en la parte del tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Todos los datos que ya antes vimos, que es recapitular factores, y nos vamos a ir a la forma de las lesiones y ser bien específicos en preguntar un análisis claro de las lesiones. Y ya por último, aquí ya para finalizar esta exposición, traigo un caso clínico relacionado ahora sí que al tema de la pandemia, que es el COVID-19, que también se están presentando casos de eritema exudativo multiforme o eritema multiforme, y que que de por sí el eritema multiforme es difícil saber bien desde dónde viene, porque son bastantes factores, más con una enfermedad tan nueva. Aquí presentamos 2 casos de eritema exudativo multiforme en pacientes con diagnóstico de COVID-19, incidiendo en su presentación clínica y la relación con dicha infección. El primero es un varón de 82 años tratado con hidroxicloroquina, ceftriaxona y ertapenem por neumonía de SARS-CoV-2. 12 días tras finalizar los tratamientos, que es aquí donde debemos prestar atención, o sea, 30 días tras iniciarse el cuadro respiratorio, empezó a desarrollar lesiones cutáneas sin síntomas sistémicos acompañantes. Entonces aquí a la hora que llegue el paciente, que es a lo que debemos de recapitular, ok, estaba tomando tantos medicamentos y hace tanto los cortó y apenas está evolucionando la reacción. Podemos ver bien claras aquí las lesiones del eritema multiforme, y tenemos el segundo, que se trata de un varón de 48 años con neumonía por SARS-CoV-2 que recibió hidroxicloroquina,
ritonavir, lopinavir, ceftriaxona y acitromicina. Tras 3 semanas de sintomatología respiratoria aparecieron lesiones cutáneas sin otra clínica acompañante. Las lesiones que se presentaron, pues igual aquí bien marcadas, bien delimitadas. Ambos pacientes presentaron papuloplacas eritematoviolaceas, que era lo que les había antecito, que cuando se trata por medicamentos, hasta el color es diferente. Y fueron confluentes en tronco, algunas dianiformes, que estas dianiformas pues, son la clave diagnóstica del eritema exudativo multiforme. Se ha descrito diversas manifestaciones cutáneas asociadas a infección por SARS-CoV-2. Además, los numerosos fármacos empleados para su tratamiento que hacen esperable una aparición de toxicodermias potencialmente graves, que requiere una correcta afiliación y manejo específico, como la suspensión del fármaco que está causando esto, ¿no? Estos dos casos que se presentaron de eritema multiforme o eritema exudativo multiforme, presumiblemente medicamentosos por los datos clínicos que se fueron presentando, dada su aparición tardía y buena respuesta a corticoterapia, porque fueron tratados con prednisona, 0.5 miligramos por kilogramo al día, y dieron buena respuesta, salieron de los cuadros clínicos. Dado esto, podemos pensar que es una reacción medicamentosa, ¿no? Sin embargo, estas dermatosis podrían representar una afectación cutánea por el SARS-CoV-2 al tratarse de una enfermedad reciente que es poco conocida. Con esto finalizo mi presentación y aquí les muestro mis fuentes de donde recopilé toda la información y agradezco a todos por prestar atención y por estar aquí aprendiendo un poco más y escuchando a este alumno que intenta aprender también un poco más enseñando. Entonces, bueno, nos vemos. Hasta luego.